Historia de la moda. Con la caída del Imperio Romano en el 476, desaparecen el lujo de los baños, los sofisticados peinados y la moda de las togas. Los visigodos reemplazan el prestigio de la elegancia por la ley del más fuerte, la miseria y las ropas rudimentarias. Así comienza la Edad Media, pero no todo seguirá siendo tan negro. Entre el año 1000 y el siglo XV, nuestros valientes antepasados descubrieron la prosperidad del mundo árabe y también la moda. Con la habilidad de los juboneros, por primera vez se diferencia totalmente la ropa masculina de la femenina, y pobre de la que infrinja las reglas del vestir. Aficionados a revivir la historia van a desvelarnos una moda que refleja un poder en el que los hombres se convertirán en señores de la elegancia y las nobles damas en ninfas vestidas con ropas muy ceñidas. La loca Edad Media. En el Domus Castri de Château-Thierry, en Francia, cuando se trata de vivir como hace 1000 años, estos habitantes con sus sencillas túnicas de lana tienen pasión por la exactitud. Las invasiones bárbaras ya no están a la orden del día, e incluso los vikingos han empezado a sosegarse. Sin embargo, la vida aún no es muy segura y transcurre detrás de sólidas empalizadas. En este inicio tardío de la primavera, las mujeres empiezan a peinar lino, que es la fibra más empleada cuando llega el buen tiempo. El gran tesoro de esta casa señorial es su telar de pesas. Esta máquina, que se maneja con mucha precaución, permite hacer telas aún muy básicas. Durante la Alta Edad Media, la tela elaborada en un telar raramente sobrepasa los 80 centímetros de ancho. Es la dimensión del telar la que marca el estilo, con un solo ancho de espalda y mínimas diferencias entre los vestidos de hombre y los de mujer. Lo que diferenciaba la vestimenta masculina de la femenina en el año 1000 era la longitud de la saya, ya que tanto el hombre como la mujer la llevaban, y la de la mujer alcanza hasta los pies en vez de hasta las rodillas. Obviamente hoy es más agradable llevar esta prenda en invierno, ya que es de lana, pero es cuestión de acostumbrarse a ir vestido con la misma ropa en invierno y en verano. En esos tiempos, la labor avanza lentamente en el telar. Se tarda 1 hora en fabricar 30 centímetros de largo, pasando la trama para asegurar la máxima finura a estas telas de lino, de lana o incluso de ortigas cuando hay escasez. En este periodo, los colores se limitan a tintes naturales y la moda es, ante todo, una cuestión de superposición de prendas. En esta época, las mujeres llevan cerca de la piel lino o cáñamo, que son materiales vegetales, y encima principalmente lana. Pero a veces ceden a los caprichos de la moda bizantina y se visten con seda o telas de colores. Los días aún son cortos y es hora de lavarse un poco tras un día de labor. Lavados y peinados, volverán a vestirse con las mismas ropas. Pero a principios del siglo XII, la sencillez en el vestir y las telas básicas de la Alta Edad Media
pasarán de moda por el descubrimiento de la elegancia y la lujosa vestimenta del mundo árabe. Los valientes caballeros que partieron para luchar contra los musulmanes sucumbirán a los encantos de los adornos y los tejidos de esta civilización. En 1095, el Papa Urbano II hace el llamamiento a la Primera Cruzada y el juramento de los caballeros toma una resonancia muy particular. Protegerás a la Iglesia, no huirás nunca ante el enemigo, combatirás a los infieles con empeño. Miles de cristianos, caballeros y campesinos parten hacia Oriente Próximo. Su objetivo, liberar Jerusalén. Su símbolo de unión, una simple cruz bordada en sus túnicas. Es el inicio de 2 siglos de guerras de religión. En mayo de 1190, la tropa de Raimundo de Toulouse sale de la fortaleza de Nayac. Debe reunirse con los ejércitos de Ricardo Corazón de León y de Felipe Augusto, que parten de Vézelay. Es la tercera cruzada, la de la revancha. Saladino ha expulsado de Jerusalén a los defensores de la fe cristiana. Para recuperar la ciudad santa, los valientes caballeros van a revisar a fondo su equipo de combate. Los occidentales caían derrotados por la táctica de combate de los orientales, que era una táctica de evasión. En cambio, la occidental era de choque. Pero ante un adversario huidizo, el pesado equipo se convierte en una desventaja y se adoptan de forma generalizada las cotas de malla. Tienen la ventaja de ser flexibles, pero no necesariamente muy ligeras. En realidad, una cota de malla es muy pesada, más de 15 kilos. Sin embargo, es una armadura muy ventilada, ya que el aire pasa entre las anillas. Así que la cota de malla se convirtió en la armadura preferida de los occidentales a partir de ese periodo. Al adoptar una protección que había demostrado su valía desde la antigüedad, los cruzados se adaptan mejor a la velocidad de los musulmanes. Para ganar en eficacia, los caballeros emplearán códigos de vestimenta muy precisos que aportarán una mejor visibilidad entre el polvo de las batallas. Así se creó un sistema visual con una denominación algo esotérica, la heráldica. El diverso origen de los combatientes que iban a Oriente tuvo un papel importante en la adopción de esos símbolos heráldicos, que eran extremadamente claros, visuales y gráficos, y servían para identificar rápidamente el origen de un combatiente. Por ejemplo, tenemos un blasón con el fondo rojo, y lleva una cruz, que será blanca o amarilla, pero nunca azul o verde, para asegurar la máxima visibilidad del símbolo. Estas reglas, perfeccionadas por los caballeros, se aplican aún hoy con objetivos más pacíficos. Actualmente, en todos los campos deportivos, los códigos de colores de las camisetas y pantalones obedecen a la misma necesidad de identificación rápida. A Raimundo de Toulouse o a cualquier otro noble señor, los colores vivos y contrastados no les impedirán apreciar la magia de tintes más sutiles que forman parte de la paleta de tintoreros y curtidores de los zocos. De Oriente también llegan nuevos pigmentos, especialmente el azul, que no solamente encontramos en las ropas, sino también en la pintura, como el lápiz lazuli. Todo esto va a crear nuevos hábitos entre los tintoreros, ya que pueden llegar a trabajar los verdes, los rojos, el púrpura, que está elaborado a partir de un molusco. Todo viene de Oriente y ejerce una gran influencia en las costumbres cromáticas, que antes eran menos solicitadas. No solo los colores seducen a los combatientes llegados de Occidente.
También la diversidad de materiales y la suntuosidad de los tejidos. La visión de elegantes sherezades paseando por un riad transforman los sueños de gloria y de servir a Dios en deseos de riqueza y de ropas lujosas. Tras 2 años de ausencia, los señores regresan de las cruzadas a menudo con barba. Esta nueva tendencia más viril no parece sorprender a las damas que están embelesadas con los magníficos presentes. No pueden creer lo que ven sus ojos y rápidamente toda esta sofisticación llegada de Oriente va a trastocar su armario. El contacto con el mundo musulmán permite la utilización de la seda en Occidente. Pero no hay que olvidar otro material, el algodón. Su uso también se incorpora desde finales del siglo XIII y durante el XIV al guardarropa occidental. Tiene la ventaja de ser ligero, blanco y además las fibras de algodón se tejen fácilmente. Junto al lino y el cáñamo, el algodón se convertirá en un material privilegiado para la elaboración de telas. Las ropas cortadas en forma de T, con un simple cinturón y algunos bordados, no pueden rivalizar con los escotes y los talles ajustados, inspirados en los vestidos de las ricas sultanas. Estas gentiles damas sucumben al encanto de los cortes, los colores, los materiales y a ese sentido del detalle suntuoso de un estilo que durará siglos. Bajo el cielo de Marrakech, como en los gloriosos tiempos de Saladino, existe una palabra mágica, kaftán. De los zocos a las medinas, esta prenda de origen persa siempre hace soñar. El día de su boda transforma en princesa a la mujer que lo lleva. Nabil Dahani es uno de los jóvenes diseñadores marroquíes que dan una nueva dimensión al kaftán. Siguiendo la tradición, conjuga virtuosamente el arte de combinar suntuosos materiales para crear siempre una pieza única. Tiene todos los elementos para poder entrar en el mundo de la alta costura. Como podéis ver, lleva encajes, tules de seda, lentejuelas y los de seda con los que se hacen los bordados. El kaftán se hace íntegramente a mano. Unas horas antes del gran espectáculo anual que reúne a los mejores diseñadores de kaftanes de Marruecos, a Nabil le gusta recuperar fuerzas en el patio de Sudar. La casa es la imagen de su dualidad, mezclando tradición y modernidad. Los artesanos que trabajan conmigo siempre son artesanos que hacen la costura tradicional. Yo aprendo mucho con ellos y ellos aprenden muchas cosas de mí. Pero a mí me gustaría que los costureros tradicionales no se volvieran muy modernos, porque de ese modo se perderían los bordados marroquíes y la cultura marroquí. En Marrakech hoy es la gran noche. El diseñador echa un último vistazo a su kaftán preferido. La preocupación por el detalle es más fuerte que él. Para Nabil Dahani, la elegancia es cuestión de precisión, pero también sencillamente de sentimiento. Este año he elegido como tema las estrellas y las divas árabes, porque para mí ellas son sexys sin ser vulgares, y esa es la esencia de la elegancia de una mujer. Bajo los focos, los kaftanes desafían el paso del tiempo. Divas, divinidades o diosas. El gran mago Nabil Dahani reúne pasado, presente y futuro en un nuevo cuento de las 1001 noches, cuyo título podría ser El príncipe de la exuberancia.
En Alphen aan den Rijn, en los Países Bajos, la historia parece haberse detenido en 1350. Si los aires de cambio venidos de Oriente influencian a las ricas cortes de Europa, los escotes o las cinturas de avispa no llegan a la moda de la calle. La novedad es atreverse a llevar azul o violeta. Este sastre lo ha entendido y su tela vuelve locas a estas damas. A principios del siglo XIV, el pueblo cultiva el gusto por los colores más vivos y osa utilizar efectos bicolor como otra novedad. Pero los contactos con el mundo árabe hacen que algunos no pasen desapercibidos al llevar lentes para la vista. Llevo unas gafas que se salen de lo ordinario. Fueron inventadas en Arabia y se introdujeron en Europa hacia el siglo XIII. Es algo muy moderno para la época. Y también llevo un gabán de lino amarillo teñido con cebollas. Lo que me gusta de la ropa del siglo XIV es su comodidad. Los tejidos son muy ligeros y agradables de llevar. Con ellos puedes moverte con mucha facilidad. Y también libertad de lucir broches, algunos bastante sugerentes, por no decir más, y deben atraer la severa mirada de los sacerdotes, a menos que sus gafas no les permitan ver muy bien. El siglo XV verá la gran eclosión de los lemas, de lo que hoy conocemos como broches, palabra que proviene de la que utilizaban los franceses en la época medieval. Son una especie de símbolo individual. Cada individuo elige un símbolo que resumirá en cierto modo su personalidad y su talante, ya sea moral o político. La moda de los broches de estaño toma formas muy osadas para la época. Se llevan en los sombreros y en el pecho, y todos los estilos causan furor. Algunas personas se dejan ver tan tranquilamente con penes de aspecto fantástico. Sepa el amante que este libro encierra el arte del amor. La explosión de la literatura cortés con el libro de la rosa y la multiplicación de los broches transforma a los jóvenes guerreros que buscaban un alma gemela en seres marcados por los ataques de galantería. No solamente se lucen broches, sino también conchas. Símbolo de los peregrinos que habían hecho el camino hasta Santiago de Compostela, la cantidad de conchas que llevaban correspondía a las peregrinaciones efectuadas. Algunas veces, las mujeres se vestían con ropas de hombre al pasar por zonas de mayor altitud. No se sabe si lo hacían para pasar desapercibidas o no ser violadas por bandoleros o sencillamente para ir más abrigadas. Los cronistas de la época dejan el enigma sin respuesta. En cambio, confirman claramente que travestirse era jugar con fuego. Ese comportamiento iba en contra de los preceptos del Antiguo Testamento y no había ninguna circunstancia atenuante. De rodillas. La mujer nunca vestirá con ropas del hombre, ni el hombre con las de la mujer. Quien así actúe, cometerá un delito contra Yahvé, tu Dios. Según el Antiguo Testamento, el hombre llevará prendas masculinas y la mujer femeninas. La mujer que osaba hacer un camino de peregrinación vestida con ropas masculinas era acusada de blasfemar contra Dios y de estar poseída por el maligno, así que era condenada a arder en las llamas del infierno. Otra mujer acabará del mismo modo. En el acta de acusación también se menciona que llevaba puestos unos calzones. La sentencia será similar para Juana de Arco, la hoguera.
Si el hecho de travestirse puede tener consecuencias nefastas desde un punto de vista social, también hay reglas precisas que se deben respetar a la hora de vestirse. Aunque, como dice el refrán, el hábito no hace al monje, ese era el tipo de pensamiento y de sensibilidad de la época. La relación entre la condición social y las ropas se aplicaba a toda la sociedad. No bastaba con tener el dinero para comprarse lo que uno quería. Obviamente era necesario tenerlo, pero no era suficiente. Podían llevar o incluso poseer únicamente lo que era pertinente a su propia condición económica. Esto valía para los ciudadanos en general y también para todas las órdenes religiosas. Los altos dignatarios de la Iglesia no bromean con las leyes bíblicas, pero vestidos con sus lujosas ropas, a menudo tienden a olvidar el voto de pobreza. Los únicos que conservan un aspecto austero son los monjes, pero bajo la sobriedad del hábito suelen llevar seda. Según el cronista Froissart, las ligeras camisas de seda parecen proporcionar un cierto confort a los monjes copistas. Aunque los servidores de Dios vistan ropa interior de seda, eso no les impide criticar a las mujeres que osan realzar sus encantos maquillándose. Usar maquillaje para parecer más roja o más blanca es un engaño adúltero, afirman. La posición de la Iglesia, como podemos imaginar, es contraria al uso de artificios. Y por tanto, los cuidados del cuerpo también están en el punto de mira. La vanidad, que es una forma de soberbia, es condenada por varias razones. En primer lugar, porque es un medio para atraer las miradas y despierta la concupiscencia. Y en segundo, porque es una alteración engañosa del diseño de Dios. A pesar de las restricciones religiosas, las mujeres utilizan varias recetas de belleza para mantener su aspecto de ninfas. Sus cabellos reciben una atención especial y suelen aplicarse postizos. Una dama siempre intenta aparecer con la cabellera más larga posible. En cambio, el cráneo debe estar muy despejado para crear peinados de lo más sofisticado. Llevaban el pelo medio rapado, la frente era muy amplia, clara y blanqueada. Se rapaban el pelo hasta la mitad de la cabeza con excrementos de cocodrilo o excrementos de gato. Estos tenían un efecto abrasivo y astringente y hacían que el pelo se cayera, así que quedaba muy despejada. Había muchas fórmulas de depilación bastante pintorescas, pero muy eficaces. En esa época adoran el agua y les encanta lavarse. Bajo el calor de los baños, las mujeres se entregaban sin pudor a recetas de bienestar más sensuales y más vegetales. Los aceites esenciales se usan como elixir de la eterna juventud. Pero los deseos de belleza también se conjugan con los placeres de la carne. Los festines y las prácticas amorosas dan a estos lugares una turbia reputación. A partir del siglo XV, estas prácticas consideradas poco católicas llevarán a la clausura de los baños. Las mujeres deberán lavarse más en seco con una simple toalla. Las damas nobles harán más uso del agua de rosas, pero seguramente no imaginaron que un día unos monjes fabricarían productos de belleza. En la región italiana de Arezzo, a más de 1500 metros de altitud, en medio de un bosque milenario, se encuentra el monasterio de Camaldoli.
En 8 siglos, este lugar de culto de monjes benedictinos no ha cambiado mucho. Solo la herboristería del monasterio del siglo XI ha sido sustituida por una farmacia. Pero estas cremas de belleza y champús elaborados por los monjes siguen teniendo unas propiedades muy apreciadas. Este producto va muy bien para las arrugas, ya que cuando la piel está bien hidratada y bien nutrida con la jalea real, se hace más elástica y el proceso de envejecimiento se ralentiza. En una época en la que las multinacionales de la belleza rivalizan en fórmulas antiarrugas, en un pequeño laboratorio ultramoderno, el padre Luigi elabora con minuciosidad elixires a base de extractos de plantas y esencias naturales, utilizando algunas fórmulas que se remontan a la época medieval. Champús de propóleos para devolver la fuerza a los cabellos frágiles, crema de jalea real para luchar contra las arrugas. En Camaldoli se fabrica una gama de 50 productos de belleza. Cuando se trata de enumerar las plantas que los componen, el padre Luigi es un experto. Nuestros productos se elaboran a base de una mezcla de productos naturales y extractos de plantas medicinales, como la malva, la camomila o la ortiga. También tenemos aceites esenciales, aceite de abeto, de pino, de menta. Esto nos permite garantizar la presencia de estas sustancias naturales que dan a cada producto sus características. La elaboración de los productos de belleza también implica la silvicultura. Hace 10 siglos que los monjes velan con mucha atención por los árboles del bosque de Camaldoli, y este castaño milenario reafirma al padre en su idea de que la belleza natural es obra de Dios, pero los cuidados de belleza ya no son obra del diablo. Una desgracia nunca viene sola, y en 1348, 2 años después del inicio de la Guerra de los 100 años, llega a Europa el azote de una nueva plaga, la peste. La terrible epidemia acabará con 1/3 de la población. Como si quisieran cambiar de aires después de los años negros, de repente la apariencia de los vestidos sufrirá una evolución en toda Europa, reflejando un deseo de pasar de página. Esta revolución en el vestir tiene una palabra: jubón. Esta pieza acolchada que se lleva bajo las cotas de malla o las armaduras se convierte en una prenda de vestir. Tenemos relatos de cronistas que en su mayoría se escandalizan por el hecho de que el uso de las vestimentas militares se generalice a todas las categorías de la sociedad y no se limite a los soldados. Sobre todo, indican con precisión que los vestidos se acortan y que cada vez son más ajustados, primero en la parte superior del cuerpo. Después se hacen extremadamente cortos, con un busto más realzado, cosa que no ocurría antes. Después del paréntesis de la peste negra, se reanuda la Guerra de los 100 años. Las tropas inglesas ocupan una parte del Reino de Francia, incluyendo la fortaleza de Castelnau, en la región de Périgord. Los centinelas dejan pasar a un visitante muy esperado. El cónsul de Sarlat viene a entregar, como cada semana, el tributo exigido por Jean de Marquesac en nombre del rey de Inglaterra. Si respetan el acuerdo, la ciudad no será saqueada.
Febril, el cónsul hace desembalar una serie de objetos, entre los que se encuentra un jubón a la última. Su vivo color y su fantástica hilera de botones lo convierten en una pieza de gran valor que parece estar a la altura del prestigio del señor. Se le ajusta perfectamente y el cónsul, más tranquilo, informa de que ha sido cosido por encargo, a façon en francés, y el notario inglés lo traducirá como fashion. Con el jubón se vuelve necesaria por primera vez la idea de tomar unas medidas precisas. Corto y muy ajustado, este antepasado de la eterna chaqueta masculina se diferencia radicalmente de la vestimenta femenina. Esta prenda representa una auténtica revolución, ya que la adopción del jubón va a conllevar el nacimiento del oficio de sastre. Además, supondrá el nacimiento de la costura a medida, puesto que es una prenda que va muy ajustada al cuerpo, que está hecha a la medida del individuo, y no como se hacía anteriormente, a la medida de la tela que se podía obtener para cortar un vestido. La necesidad de las medidas será bien recibida por los gremios de sastres y juboneros. Los primeros cortan y cosen modelos listos para llevar, mientras que los segundos trabajan por encargo con las medidas exactas del cliente. Es ya una forma de alta costura. Tejedores, sastres, juboneros y bordadores elaboran leyes gremiales con unas normas de elaboración muy precisas que deben cumplirse bajo pena de sanciones expeditivas. Ordenamos que todo maestro sastre haga jubones con al menos 2 telas y que el tejido del que estén formadas sea de buen algodón y no de lana. De lo contrario, los jubones serán quemados. El jubón, símbolo de la virilidad masculina, va a evolucionar. La novedad es también una demostración de poder. Los nobles y la burguesía intentan superarse mutuamente con su apariencia. Abundan las mangas flotantes muy largas, los sombreros y turbantes exuberantes y calzan unos sorprendentes zapatos de punta retorcida. Estos zapatos causarán furor y la longitud de la punta corresponderá al prestigio de quien los calza. Pero una vez más, las leyes de la Iglesia pondrán la moda en la lista negra. En las ciudades, las leyes limitaban los lujos e incluso regulaban la longitud de las colas según la clase social. Pero también el tamaño de las puntas de los zapatos y el de las mangas. Esas mangas tan largas que, como decían los predicadores, servían para volar más rápido hacia el infierno. En esta segunda mitad del siglo XV, aunque los hombres eran los señores de la moda, también se reflejarán todos los encantos de la vestimenta femenina. Aparte de las bodas y de las grandes fiestas religiosas, en las que había que vestir los más bellos atuendos, había otra cita con la elegancia: los torneos de los caballeros. Las justas tenían como objetivo impresionar al pueblo, al rey, a su corte y al público femenino. Así que era muy importante ir vestido de la manera más elegante, con espléndidas y muy caras ropas. Se desarrolló una moda increíblemente exuberante, con unas mangas muy largas, decoradas, y que volarían detrás del caballero al montar en su caballo. Y llevan unos yelmos increíblemente adornados y esculpidos con leones, unicornios u otros símbolos heráldicos. Para que su conjunto esté a la altura del valor del caballero que va a combatir en su honor,
El vestido de la dama noble del siglo XV es tan largo como ceñido y se refuerza bajo el pecho con una cinta de tela. Con su gran escote forrado en piel y su tocado, que ha evolucionado desde los amplios trenzados o el cono, ya está lista para declarar que gane el mejor. Según las reglas de la caballería, como preámbulo a cada justa, las grandes damas entregan su pañuelo a sus campeones. Ahora que tiene la prueba escarlata de la atención de la dama, el valiente caballero deberá llevar este color a la victoria. Las justas no son un espectáculo en el que se recompensa la fuerza bruta, sino la precisión. Para ir acumulando puntos, el caballero debe alcanzar unas partes muy precisas de la armadura de su adversario. El último caballero que queda en liza se convierte en un héroe y su prestigio repercute en la dama cuyos colores lleva. Con las justas medievales, la moda es más que nunca una cuestión de prestigio y de poder, en la que el último grito será enfrentarse a los desafíos con una armadura recubierta de terciopelo. Seis siglos más tarde, en Bonn, situado en una región en la que aún brilla el pasado, el sueño de llevar una armadura puede convertirse en realidad gracias a Yannick Epiard. La reputación de este borgoñón es tan grande para los amantes de las armaduras como la fama de los grandes vinos de la región. Empezó a trabajar el metal con 12 años. Le encantaba forjar cuchillos como afición. Actualmente atiende pedidos de particulares o de museos de toda Europa. Pero para ser un buen fabricante de armaduras, hay que saber manejar la escayola antes que el metal para hacer una pernera. Es autodidacta y concibe su trabajo como una cuestión de paciencia y de precisión. En esa época debían tomar medidas y trabajar sobre patrones. A veces la persona tenía que venir varias veces para ajustar las piezas. Yo hago más o menos lo mismo. Si no estoy seguro de las medidas que he tomado o de los moldes de escayola, haré que la persona vuelva para que se ajuste correctamente, con el fin de no limitar el movimiento. Para obtener un acabado de la pernera como este hay que tener mucha maestría. Yannick no tiene 6 o 7 compañeros especializados como antaño para forjar, cortar y pulir el metal o dibujar el patrón de una brigantina. Flexibilidad y elegancia se unen para crear una protección muy chic para el combatiente medieval del siglo XV. Una brigantina es una vestimenta militar que da la impresión de seguir la moda de la época. Muy entallada, como los jubones. Suele estar decorada ricamente. Los remaches pueden formar motivos y los tejidos son muy ricos, como el terciopelo. Cuando un soldado llevaba una brigantina, desde fuera solo se veía una capa de tela o de cuero, sin percibir que en el interior había metal. Después de 15 días de duro trabajo para cortar y unir 250 placas de metal y fijar más de 1 millar de remaches entre el armazón y el terciopelo que lo recubre, la brigantina está lista. Pero este perfeccionista no solo se dedica al arte de fabricar réplicas extraordinariamente exactas. Con su forja ambulante, Yannick Epiard recupera los gestos de antaño y su destreza parece suscitar nuevas vocaciones, quizás de armeros, pero también de caballeros. El 4 de mayo de 1471 da comienzo la batalla de Tewkesbury, uno de los grandes enfrentamientos de la época de la caballería.
Bajo el fuego de los primeros cañones y de los prototipos de lo que un día será el fusil, los soldados de la Rosa Roja han decidido acabar con los defensores de la Rosa Blanca. En el corazón de la batalla, las tropas no llevan más que un chaleco acolchado reforzado con algunas protecciones de metal, mientras que los nobles manejan la espada protegidos con auténticas obras de orfebrería. La armadura de un duque o de un rey podía estar cubierta de oro. Las superficies estaban pulidas, decoradas soberbiamente con grabados y a veces con pinturas plateadas o doradas. Se podía dar el caso de que se incrustasen en las armaduras incluso perlas o piedras preciosas. Una vez más es una expresión de poder, el hecho de permitirse llevar un equipamiento que vale millones de euros y osar tirarlo en una tarde. La armadura de Ricardo, duque de Gloucester, no está recubierta de oro fino. Sin embargo, su precio en aquella época equivaldría al de un jet privado de hoy. Después de un combate encarnizado, gana como premio la corona de Inglaterra y se convierte en Ricardo III. Definitivamente, las espinas de la Rosa Blanca son más resistentes. En una época en la que el traje masculino ya está muy influenciado por la vestimenta militar, nacerá en un campo de batalla un nuevo fenómeno, la ropa acuchillada. En 1477, unos mercenarios suizos, los lansquenetes, para ganar mayor libertad de movimiento, se ponen a cortar y a romper sus uniformes, primero en los brazos y codos de sus jubones. Pero en pocos años, los acuchillados se convierten en una moda a escala europea. En Sajonia se cortan los vestidos sistemáticamente de los pies a la cabeza a imagen de este gran duque, que aparece con un traje con más de 800 cortes. Más al sur soplan aires de modernidad sobre Florencia, Siena o Venecia. Los mercados de las ciudades, grandes y pequeñas, son el fantástico escaparate de una llamativa moda, como aquí en Bebaña, en Umbría. La pureza de las formas y la gran variedad de colores y tejidos dan a la gente de la calle un aspecto más animado, más avanzado a su tiempo. El pueblo también comparte lo que es bonito. Para las que quieren descubrir las últimas novedades, aún no hay revistas de moda, pero sí unas muñecas que son el símbolo de un sector en plena expansión. En esa época, Italia fue una auténtica cantera. Fue donde más se experimentó, donde más se inventó. Y todo eso fue posible porque en las ciudades italianas hubo un gran desarrollo artesanal. Gracias a ello, las cortes de las ciudades alcanzaron fama y riqueza, y la capacidad de utilizar estos instrumentos las hizo sobresalir. Entre las técnicas que están muy avanzadas a su tiempo, no solo se encuentran los telares, también hay asombrosas máquinas para fabricar hilo de seda. A pulso, 72 bobinas se cubrían con este material que se disputaban los grandes sastres de las familias Este, Sforza o Medici. Con o sin seda, el estilo del Quattrocento crea una moda de líneas sencillas, ajustada al cuerpo. Las ropas, decoradas suntuosamente y con sublimes escotes cuadrados, transforman a las donnas en auténticas madonnas de la elegancia. Y cuando algunas bellezas buscan peinados menos sofisticados, empiezan a esparcirse por el aire los aromas del Renacimiento. A principios del siglo XXI, bajo los focos de los desfiles de moda, la elegancia de las madonnas del Quattrocento no está pasada de moda. Más bien al contrario.
El cómplice de este guiño al pasado es el más parisino de los modistas milaneses, Stefano Pilati. A veces echo un vistazo a los patrones de los vestidos antiguos, incluso del siglo XV, para ver cómo los cortaban. Por ejemplo, para la colección religiosa, incluso llegué a mirar cómo cortaban los vestidos en la época bizantina. Con un sentido innato de la sencillez sofisticada, como si quisiera agradecerle a Dios el poder presentar una segunda colección en el Templo de la Elegancia, Stefano ha transformado religiosamente a la mujer de Yves Saint Laurent. Tenía la sensación de que en la vestimenta eclesiástica había una disciplina muy estricta, en la que lo masculino y lo femenino se había entrecruzado de una manera bastante interesante. Vestidas de negro con toques de malva o de dorado, Stefano Pilati, el apóstol de los detalles escondidos sutilmente, propone una feminidad divinamente atemporal. He hecho salir a chicas vestidas casi como si fueran unos obispos, como si fueran unas monjas a las que aún alumbra la luz divina. Era una especie de mezcla entre algo irónico y algo más serio. Intentaba sublimar la moda y el pasado, y eso es todo. Otro gran maestro tiene una idea en mente: ensalzar los colores. Antonio Marras, que actualmente diseña para Kenzo, lanza una cruzada para defender los colores vivos. Si no es un adepto de las cruces bordadas, es un diseñador intrépido cuando se trata de crear una mujer deslumbrante con aires orientales. Lo que hemos intentado hacer es coger colores como el turquesa, el fucsia, el amarillo y el blanco. Hemos cogido todo lo que Kenzo ha hecho a lo largo de estos años y yo he tratado de resaltarlo y reinterpretarlo. Este sardo tiene las ideas muy claras. Sus ropas ligeras con cuellos en forma de V recuerdan a chilabas en un desierto muy propicio para el encuentro. He cogido los elementos más dispares: el turbante africano, el obi japonés, los bordados indios, las piedras de la alta costura, y los he mezclado para recrear a esta mujer, que es muy real. ¿Realidad o espejismo? Cuando una ráfaga de siroco levanta la muselina, podemos comprender mejor por qué hace 10 siglos que el encanto de Oriente es un soplo de inspiración inagotable. Bellezas del desierto o sublimes madonnas, estas mujeres podrían ser perfectamente las heroínas de una novela cortés o las musas de un poeta como François Villon. Como en la balada de las damas de antaño, ellas solo ansían tener mucha prestancia. A principios del siglo XVI, bajo la influencia del Renacimiento, los guardarropas de los nobles tendrán una apariencia tan restrictiva como sorprendente. Mientras los señores exponen toda su virilidad, las damas deberán vestir guardainfantes. Un viento del sur traerá de Venecia el perfume de las sublimes cortesanas y los sarcasmos del pionero de los pantalones. En el siglo XVII, con unos golpes de espada, los elegantes hombres de armas se convertirán en gentilhombres y vestirán con encajes. Después de 3 siglos de cuerpos empolvados, maquillados y comprimidos hasta el extremo, la aparición del escandaloso vestido camisa en una tienda de moda marcará la vuelta a un estilo más natural. Un simple cinturón para marcar el talle. No se había visto nada igual desde los tiempos de las ninfas medievales.